Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República. En esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, que se realiza desde la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con el apoyo de Telefuturo ya hace más de 15 años. Hoy queremos hablar de María Medianera de todas las gracias, cuya memoria vamos a recordar esta semana que entra, pero queremos dedicarle también un buen tiempo a conversar, a describir, a hacer un itinerario, una crónica, porque los dos somos cronistas, mi invitado y yo somos cronistas, somos periodistas, en mi caso en situación de retiro, ¿verdad? Sobre los 25 años de ordenación episcopal del cardenal Adalberto Martínez Flores. Pedro Kriscovich, buenos días, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás, querido Roque? Para mí es una bendición y quiero hablar desde el corazón porque este tema realmente me llega al alma. Los dos temas que me hayas pedido hoy, hablar de María, imagínate, María a quien amamos, podemos decir que estamos enamorados de María, que ese totus tuus del Papa San Juan Pablo II, todo tuyo María, yo lo tomo y lo abrazo con toda el alma. Y después de nuestro querido cardenal Monseñor Adalberto Martínez Flores, su eminencia, que es del alma, lo llamamos simplemente Adalberto, con todo lo que representa, ¿verdad? La formalidad de llamarlo su eminencia por el hecho, el afecto entrañable que tenemos hacia él, remontándonos 25 años atrás, un cuarto de siglo, cuando lo conocimos como un joven sacerdote que acababa de llegar de Islas Vírgenes, que trabajaba en Radio Cáritas, Universidad Católica. Todavía faltaba para que sea Radio Cáritas, Universidad Católica, porque era el año, a mediados de los 90. 93, por ahí fue. Exactamente, la creación de la Red Nacional de Emisoras, un sacerdote comunicador por excelencia, con esa voz radiofónica que tiene nuestro cardenal. Bueno, y el proceso que se vivió, hoy 25 años después de que él fuera nombrado obispo en 1997, cómo no dar gracias a Dios y a María, ya que está íntimamente también unido él a María, y vamos a explicar mejor después. Sí, el aniversario número 25 de la ordenación episcopal del cardenal Adalberto Martínez Flores, vamos a recordarla el 8 de noviembre, ¿verdad? O sea, sería el martes, ¿verdad? 8 de noviembre vamos a estar recordando los 25 años, conmemorando los 25 años del cardenal Adalberto Martínez Flores. Pedro, a propósito, antes de entrar a ver un poco el tema de María, vamos a ir mezclando, sí, porque le decía yo a Pedro que la espiritualidad del cardenal es una espiritualidad netamente mariana. Él es un obispo amigo de Los Focolares, que es una obra fundada por Chiara Lubich. Se formó en esa espiritualidad, y la obra de Chiara Lubich se llama la obra de María, o sea, le dedican a María, ¿verdad? Entonces María ocupa un lugar demasiado importante en esa espiritualidad que evidentemente es cristocéntrica, ¿verdad? Entonces comencemos por ahí, Pedro, por María, medianera de todas las gracias. Y eso me recordaba el inicio de no sé si de la vida pública, o por lo menos de la manifestación de Jesús como Hijo de Dios, con aquel milagro en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Y una de las pocas veces que María habla en la Biblia. No sé si hay otro momento, incluso, sí, Pedro, habría que ver, pero una de las pocas veces, claro, en el Magnificat es de María, ¿verdad? El canto del, sí, Magnificat es María, pero así en un diálogo, incluso en un diálogo con Jesús, y después un diálogo con la gente, es donde se da su mediación. Eso nos muestra un poco el rol, el papel de María como medianera, como mediadora.
cuando se da cuenta de las necesidades en esa boda donde fue invitada, se da cuenta que faltaba el vino, va a faltar, va a ser una vergüenza para los esposos, para la familia, y ella, observando nomás, se dio cuenta de las necesidades de la gente. Entonces decide intervenir y mediar a favor de ellos con Jesús. Incluso le saca el primer milagro a Jesús, María. ¿Y qué es lo que nos deja después para que los milagros se sigan reproduciendo? En aquella oportunidad dice María: hagan todo lo que Él les diga. Para mí es fantástico el tema de las bodas de Caná, Pedro. Yo te agradezco tanto, Roque, que me hayas invitado para hablar de este tema que me parece conmovedor y fascinante. Hablar de la cercanía de María con cada uno de nosotros. Recuerdo una catequesis del Papa Francisco particularmente sobre este tema, ya que era la lectura correspondiente a ese día cuando él visitó Ecuador, que era la previa a su llegada al Paraguay. Acompañamos al Papa en ese vuelo, primeramente en Ecuador, luego en Bolivia y Paraguay. Fue su primera homilía. Y yo recuerdo los periodistas, colegas que nos acompañaban, quedaban conmovidos, que el Papa está hablando del vino, de que tomen vino, o el Papa dijo así con ese estilo coloquial que tiene. Imagínense que María se preocupaba porque faltaba el vino. Hoy puede decirnos, bueno, mira, no tienen alegría. Y ahí entendieron el sinónimo. No tienen alegría, les falta alegría. No tienen ánimo, la gente cayó en el desánimo, la gente está con depresión, es decir, iba tan adecuado a los tiempos de vorágine que hoy vivimos que pueden hacernos perder el encuentro con nosotros mismos. Por eso ese no tienen vino, tiene una fuerza impresionante para la cercanía de María a los agobios del ser humano de hoy. Te puede decir, no tienen trabajo, no tienen alegría, no tienen paz, no tienen felicidad. Y qué linda una oración que de nuestro corazón también brote: Señor, no tenemos vino, María, no tenemos vino. Y enseguida se lo va a comunicar, ahí su mediación, enseguida se lo va a comunicar a su hijo. Por eso es impresionante la Biblia, si uno sigue paso a paso como bien lo hiciste. Jesús le dice: mujer, todavía no llegó mi hora, ¿verdad? En la forma coloquial también en que puede hablar un hijo con su madre, una madre con su hijo. Y la frase de María como: hagan lo que Él les diga, como sabiendo que le iba a escuchar. Es decir, yendo más allá de que todavía no llegue la hora, era como más apremiante esa necesidad del hombre. Y en eso se fijó María, y en eso intercedió ante el Señor. Cuán necesario es que volvamos a no tener miedo de gritar que no tenemos vino. Es como que el hombre, el Papa Francisco insiste en esto, que no se canse el hombre de pedir perdón, y somos nosotros los que nos cansamos, decía el Papa. Dios no se cansa de perdonar. Y lo mismo en el pedido a Dios. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir, dejamos ya de pedir, como no confiando en que Él nos escuche en su misericordia y que María nos escucha. Ese no tienen vino es una oración de María, pero debe ser una oración que brote también de nuestro corazón. Y si nos remontamos un poco al aspecto técnico, desde cuándo María es por la Iglesia tomada como mediadora de todas las gracias, hay una fecha del Papa Benedicto XV, de 1921, que pide que el 7 de noviembre se recuerde, pero ya la tradición de la Iglesia, desde siglos atrás, todos los santos, desde los padres de la Iglesia, ponían a María como mediadora o medianera de todas las gracias, ya partiendo de este episodio, en que ella dice: no tienen vino. Cuán necesario es, yo insisto en esto, querido Roque, que no tengamos miedo. A veces uno formaliza mucho la oración, ¿verdad? ¿Será que tengo que pedir por este motivo? Estoy abrumado en esto, hasta en un aspecto material. Alguien puede pensar, porque hay cosa más material que el vino. El vino, ¿verdad?, que para alegrar una fiesta. María no tuvo problemas, ¿verdad?, de decirle a Dios: no tienen vino. Que no tengamos miedo de que nuestra oración sea así. Y sobre todo nos da el camino, Pedro, porque está bien, acudimos a María y sabemos que podemos acudir. Incluso sabemos que ella sabe nuestras necesidades, porque el ejemplo de las bodas de Caná no es que los novios se dieron cuenta, María se dio cuenta de cuáles son las necesidades. Qué lindo. Y María se adelanta a esas necesidades e intercede. ¿Será que también
conociendo eso con mayor intensidad, no nos dirigiremos a ella, Pedro. Qué lindo que destaques eso, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos o nos amamos como nos ama Dios, y ni qué decir como nos ama María, con esa sensibilidad de madre, con esa ternura de madre, tener esa capacidad intuitiva, lo que el Papa San Juan Pablo II le llamaba el genio femenino, que María está exaltado en la milionésima potencia, que se haya dado cuenta, porque para mucha gente puede pasar desapercibido, estar en medio del ruido de la fiesta y no tener esa sensibilidad de darte cuenta y ni esperar, qué lindo esto que has resaltado, ni esperar que los novios sean los que pidan, sino ella misma se percató de esa necesidad y fue la que pidió. Es como tener en cuenta que María está atenta a nuestras necesidades. No es que nosotros, entre comillas, le molestamos. A mí me impresiona siempre una frase también del Evangelio cuando Jairo está esperando pacientemente que Jesús resucite a su hija de 12 años y que al mismo tiempo Jesús había curado a una mujer hemorroísa que tenía flujos de sangre. Cuando llega y ya está muerta la niña, le dicen, tu hija ya murió, no le molestes más al maestro. ¿Sabes qué? Siempre me impresionó que eso te dice el mundo, no le molestes más a Dios con tu oración, con tus pedidos, cuando Dios pide que le molestemos entre comillas y que no nos cansemos de pedir. Y a veces pienso, a veces no tienen vino, no sé si fue como una molestia entre comillas que le hizo reaccionar a Jesús y decía, todavía no llegó mi hora, pero fue una molestia santa en el sentido que Dios nos pide pedir con persistencia, como aquel amigo que golpea la puerta en horas de la madrugada, le hace levantarse al amigo para ayudar a otro amigo que venía a decir. Es un misterio este tema de la oración, no es que es algo perfecto, bueno, todo está formalizado, esa sería la oración de los fariseos, ¿verdad? Que están tanto condenada también por Jesús en la Biblia. Yo creo que las oraciones más cercanas y más ama a Dios son primeramente aquella del publicano, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Y luego aquella que es con confianza. El Padre Pío decía, inclusive tenemos que pedir con confianza, con autoridad, decía él. No pedir así, más o menos nomás. Yo me acuerdo cuando le enseñaba a los niños catequesis, le decía, pedir con garra, hay que rezar con garra, como para que entiendan, con esa fuerza que tuvo María para que no le importe si, entre comillas, molestaba un poco su pedido al decir, no tienen vino, todavía no llegó mi hora. Es decir, lo esencial es la confianza. Por eso María dice, hagan lo que les diga, sabiendo que su hijo le iba a escuchar. Claro, ese hagan lo que él le diga tiene un doble sentido. María sabe que Jesús le va a escuchar, pero a nosotros nos dice, miren, sí, para que ustedes esperan milagros, pongan de su parte. Sí. Pongan de su parte. Las tinajas de agua, sí. No, y hagan todo lo que Él les diga. Hay una condición, no es tampoco así sí, nomás. Sí. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Siempre es un gusto tenerlo a Pedro en el programa. Igualmente, querido Roque. Por la pasión con la que hablas. Y yo digo, quiero tener a alguien apasionado para hablar en el programa, porque no quiero que la gente se aburra, ¿verdad? Pero que diga también algo de contenido. Entonces, digo, si quiero alguien que hable con pasión de la Virgen María, ese es Pedro Criscovich. Si quiero alguien que hable con pasión del Papa, ese es Pedro Criscovich. Es un hijo de la Iglesia, ama profundamente al Papa, y eso es muy importante, Pedro. No es que porque hay algunos que aman al Papa si es que el Papa piensa como ellos. Hay muchos que fueron muy papistas anteriormente, que dejaron de ser papistas y por poco rezan, pero rezan para que Francisco se vaya lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, esa tu fidelidad a la Iglesia y al Papa, al sucesor de Pedro, que esté en ese momento, llámese Juan Pablo II, llámese Benedicto XVI, llámese Francisco, y el que vendrá después si seguimos viviendo, ¿verdad?
Entonces, por eso es siempre un gusto tenerle a Pedro Kriskovic en los programas, ¿verdad? Quiero dedicarle un poco de tiempo también, Pedro. Le decía a Pedro fuera de cámara que si habemos dos personas que podemos hacer una crónica sobre el itinerario episcopal del cardenal Adalberto Martínez Flores, esas dos personas somos Pedro y yo, ¿verdad? Habrá otras también, pero estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo conocemos al cardenal desde que llegó al Paraguay para incardinarse a la arquidiócesis de Asunción. Yo creo que fue allá por el 90, yo recuerdo nítidamente el 93. Sí. Puede ser que haya sido un poco antes. ¿Por qué recuerdo nítidamente el 93? Porque ese año le sucedía a Pedro en el cargo de jefe de prensa y de programación de Radio Cáritas. Y se creó una comisión allí para estudiar una nueva carta pastoral. Monseñor Claudio Jiménez era el obispo responsable de comunicación de la conferencia episcopal, y Monseñor Adalberto Martínez, quien era muy querido por Monseñor Felipe Santiago Benítez, y él lo quiso como un padre a Monseñor Felipe Santiago Benítez. Entonces lo incardinó a la arquidiócesis de Asunción y lo nombró consultor asesor de Radio Cáritas por el nombre del arzobispo de Asunción en ese entonces, Monseñor Benítez. Y desde ese entonces recuerdo su trayectoria, Pedro. ¿Vos cuáles son las primeras cosas que recordás de Monseñor Martínez? Bueno, esa es una cuestión, discúlpame que te interrumpa. Yo le dije al cardenal, ¿cómo te voy a llamar cuando vuelvas de Roma? Monseñor, cardenal. Me dicen, no, Adalberto, amigo, nomás, o Monseñor. Pero después yo, indagando, me di cuenta que yo ya no le puedo decir Monseñor, porque el Monseñor es un título, y cardenal es un título, no es cardenal Monseñor Adalberto. O sea, a mi criterio no se puede. Claro que se puede coloquialmente, ¿verdad? Pero si yo le estoy llamando Monseñor es porque le llamo por un título. Pero su título por eso él ya no firma Monseñor, firma Cardenal Adalberto Martínez, porque ese es su título. Sí. Para comenzar, ¿verdad? Pero el título entrañable de la amistad es Adalberto, ¿sabes? Porque claro, te digo, recuerdo la película... Y no te olvides la cámara, Pedro. El padre Jorge, que trata sobre la amistad con Elisabetta Piqué, que es la periodista de La Nación, que fue corresponsal mucho tiempo en el Vaticano y que tiene un proceso de amistad con el padre Jorge, Mario Bergoglio, que ya le llamaba padre Jorge cuando él era cardenal de Buenos Aires, después le eligen papa, y él le acompañó en muchos momentos dramáticos de su vida a ella, y le pregunta, y al final de la peli es brillante, porque le pregunta, perdón si estoy spoileando, ella le pregunta, ¿cómo le llamaré de ahora en más? Su santidad, Santo Padre. No, Elisabetta, él a su estilo coloquial también, yo seré siempre el padre Jorge. Yo seré siempre el padre Jorge. Creo que para muchos de nosotros, Monseñor Adalberto, nuestro querido cardenal, es Adalberto. Y eso no significa ni una falta de respeto ni nada. Él lo sabe. Significa una muestra grande y de todo nuestro afecto, todo nuestro cariño. ¿Pero qué es lo que...? Sí, Pedro. Quiero partir de lo que me preguntaste también, que recuerdo. Ese documento, que qué lindo como partiste resaltando aquel año 93, era Comunicación para la Comunión. Y vos sabías que ese título era un pequeño subsidio, pequeñito, pero en el CELAM le fascinó el nombre, porque es como que unimos los dos conceptos, comunión y comunicación, que la comunión es lo máximo, es la comunión en Cristo, es la comunión que se busca entre los seres humanos, y que tenga la misma raíz, y que con ese subsidio es como que reforzamos el hacer memoria de que comunión y comunicación tienen la misma raíz. La comunión en Cristo, la comunicación en Cristo, perfecto comunicador del Padre. Entonces, a partir de allí, y Monseñor acababa de llegar de Islas Vírgenes, imaginémonos observando la historia de su vida. Él viaja como estudiante de economía. Él, siendo asumseno, se empapó también de la cotidianidad, estudiando en la escuela
General Díaz, allí del centro de Asunción, luego en la Escuela Nacional de Comercio. Es decir, quiero resaltar esto, porque estaba empapado de la cotidianidad, de la cercanía de la gente de Asunción, luego tuvo su vocación universitaria, después se despierta su vocación religiosa, la vida consagrada, pero se empapó de la cotidianidad, diríamos, del laicado, de la vida cotidiana de un asunceno. Luego, ya estudiando allá en los Estados Unidos, le conoce al cardenal O'Malley, que trabajaba con los migrantes, que hablaba español, monseñor ya hablando inglés, es decir, se da una afinidad entre ellos, y ahí él experimenta ese llamado, esa vocación. Como bien dijiste, ahí se une el tema de María con los focolares de Chiara Lubich, son los, habías dicho, Roque, el nombre... Obra de María. La obra de María. Sí. Y allí se da ese vínculo. Él podía, atención lo que podía ocurrir, él podía quedarse, bueno, me quedo misionero, me quedo en Italia, voy a Estados Unidos. Él pide volver a Paraguay. Hay como un afecto, diríamos, una proyección del corazón de Monseñor hacia volver a Paraguay. Se ordena por eso en la parroquia La Piedad. Después trabaja en una parroquia cercana. Se ordena en el 85, que es la de los Sagrados Corazones, y después él en el 93, como bien decía, en los casi mediados de los 90, es donde empezamos a ver ese carisma que él tenía también tan cercano a la comunicación, con Cáritas, con el subsidio, con lo que eran los cimientos de la Red Nacional de Emisoras. Y en el 97 es nombrado obispo auxiliar de Asunción. 3 años, hasta que llega el año 2000, con todo lo que representa el año 2000 como año emblemático, el tercer milenio, la creación de la diócesis de San Lorenzo, que tanto se pedía, que Asunción ya era inmensa la cantidad de fieles que tenía que atender el arzobispo. Se crea la diócesis de Asunción y es el primer obispo. Ahí nace Radio María. San Lorenzo. De San Lorenzo. Radio María, saludar también a los amigos de Radio María, nace justamente poco tiempo después, en el 2002, con el episcopado de Monseñor Alberto. Y así todo un proceso que podemos ir hablando particularmente, luego ya como obispo también de San Pedro, obispo castrense, obispo de Villarrica del Espíritu Santo, donde crece su amor por Chiquitunga, y ahora como nuestro primer cardenal. Pedro, vos pusiste énfasis en su conocimiento de la vida laical. De hecho, él fue vocación tardía, ¿verdad? Sí. Toda su vida en Paraguay, antes de su viaje a Estados Unidos, fue laico. Sí. Entonces, ese conocimiento, también por el trabajo de sus padres, tenía un conocimiento mucho más amplio, porque él vivió épocas de su vida, su infancia y su juventud, fuera de Asunción, porque su papá, por razones de trabajo, vivió un tiempo en un lugar X, Coronel Oviedo. Después, en Coronel Oviedo también, ¿verdad? Coronel Oviedo, pero también otras localidades. Entonces, desde muy pequeño logra entrar en contacto con otras realidades del Paraguay. Y ya como obispo, recorrió, primero obispo de San Lorenzo, una neodiócesis, tenía que organizar toda la nueva diócesis, estaba a su cargo, y lo organizó y lo hizo muy bien, prácticamente empujó a la diócesis a caminar. De ahí fue llevado a la diócesis de San Pedro. Era una diócesis que tenía muchas necesidades, estaba muy necesitada de una nueva reestructuración pastoral, no tenía seminaristas, tuvo que impulsar también el tema de las vocaciones, tuvo un fuerte componente social su paso, porque San Pedro es un departamento sumamente complicado desde lo social, y al darse cuenta de eso, él convocó a todas las fuerzas vivas, liberales y colorados, y de otros partidos, ganaderos y sin tierra, fiscales y policía, jueces y periodistas, y creó la coordinadora multisectorial sanpedrana para dialogar sobre San Pedro y sobre sus necesidades. O sea, y después ya las Fuerzas Armadas, después ya Villarrica, y finalmente Arquidiócesis de Asunción. Me conmueve mucho, querido Roque, de dónde partiste, de su padre, de sus padres, del amor a sus padres.
Nunca olvido aquel momento cuando Monseñor despedía a su madre rodeado de tanta gente, el afecto grande que él siempre tuvo a sus padres y lo demostró públicamente. También cuando despedíamos a mi querido padre, allí en la iglesia de la Recoleta, él recordó que allí también despedía a su papá, es decir, un hombre que tiene ese lazo afectivo con sus padres y que fueron personas que también vivieron esa cotidianidad que él vivió. Su papá, como bien decía, como laico, así recorriendo el mundo, el país. Su mamá de una sensibilidad muy grande. De ahí brota una vocación así. El papel de la familia, quiero partir de eso que bien partiste también, Roque, lo que representaron sus padres para Monseñor, que muchas veces como que olvidamos eso. Y quiero remitirme a Juan 23, que cuando él se ordenaba, hay una anécdota que él le dice que su mamá iba a besar el anillo de él, ¿verdad? Y él decía, bueno, que primero va a besar el anillo de su mamá, que está el primer anillo, que es del matrimonio, que hace que surjan los otros anillos del episcopado, del cardenal. Bueno, y ese recorrido que él hizo partiendo de esa sensibilidad, partiendo de sus padres, de su querida familia, tiene hermanos también que en este momento conocimos más a sus hermanos cuando llegó el momento de su consagración, ya su creación como cardenal. Y eso que señalaste, la cualidad que yo creo que parte también un poquito, así como es una obra de María, el carisma en los focolares también es la unión, la comunión, que ahora Luis llama mucho la unidad a nivel universal, a gente de otras religiones, en el tema político, en el tema de la economía mundial, y yo creo que ese carisma tiene también Monseñor Adalberto Roque, de abrazar las distintas realidades, llamar a los distintos referentes sociales, y es lo que hoy necesitamos en momentos de crisis. Ahora mismo estamos viviendo un momento así preelectoral de tantas discordias, ataques importantes también en esos ámbitos de la política, de la economía, y él ahora como cardenal va a tener ese papel tan fundamental como lo tiene el Papa a nivel mundial, y inclusive a nivel mundial lo va a tener Monseñor Alberto, porque un cardenal es aquel que acompaña al Papa en decisiones también. El mundo vive una realidad y el Papa lo ha manifestado tan dolorosamente, el tema de Ucrania, el tema de las divisiones. Nunca creo que en los últimos tiempos un Papa ha sido tan explícito como lo es el Papa Francisco en lo referente a la Tercera Guerra Mundial por pedazos. Yo creo que ese papel que resaltás, hoy Monseñor lo va a vivir a nivel de buscar la unidad nacional y también un acercamiento a nivel mundial frente a todas las discordias que existen. Cuando la dicha es buena, el tiempo es corto. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas felicidades. Le comprometemos nuestras oraciones y nuestro afecto al cardenal Adalberto Martínez Flores. Congratulaciones por estos 25 años de tu ordenación episcopal. Recemos todos por nuestro cardenal. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.